Buenos días, hola, soy David Scores, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y estamos en la lección 10, una lección bastante importante donde vamos a hablar de la multiplicación tensorial, del producto tensorial. Si os gustan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando aquí. Recibiréis notificaciones cada vez que suba una nueva lección de este curso o de otros cursos que estoy generando en el canal. Bueno, el producto tensorial es algo que estoy convencido de que muchos de vosotros habéis oído hablar muchísimo, y es un concepto tan fácil que muchas veces para todos vosotros se hace difícil de comprender, especialmente porque muchos de vosotros habéis recibido una formación primero en álgebra lineal y tenéis pues la cabeza hecha las operaciones que se realizan comúnmente con vectores de tipo columna o fila o con matrices y operadores de este estilo, y el cálculo tensorial es algo diferente. Así que, si os acordáis, habíamos definido los tensores en las lecciones anteriores y lo que vamos a hacer es, vamos a poner dos tensores pues muy fáciles, los más fáciles que hemos descrito hasta el momento, que son los tensores con índices contravariantes que nos indican las coordenadas del espacio. En este caso me voy a centrar en un sistema euclídeo con las coordenadas x, y y z, y como recordatorio, si latina adquiere el valor de 1 estaríamos hablando de la coordenada x, si latina adquiere el valor 2 sería la coordenada y, y si adquiere el 3 pues sería la z. Así que vamos a colocar dos tensores contravariantes que nos indican las diferentes coordenadas. Y si os fijáis, en primer lugar, y algo que es muy importante, es que los índices son diferentes. Y tiene que ser así porque este tensor lo vamos a considerar absolutamente independiente de este otro tensor. No tienen nada que ver. No hay ninguna razón para que si el valor de I latina es igual a 1, el valor de M pues sea 2. Pero ambos tensores son objetos matemáticos que evidentemente dependen de las coordenadas y que gracias a este tipo de notación representan, en este caso, tres componentes diferentes. Es una notación general que representa tres componentes. Pero evidentemente no tienen por qué compartir los índices. No hay relación entre este tensor y este tensor y por eso nos vemos obligados a utilizar una notación diferente entre estos índices. Tienen sus componentes y ya, como os he comentado, x con el superíndice 1 es x con el superíndice 2 es y y con el superíndice 3 es z, y lo mismo podemos decir del tensor con el superíndice m. Si m es igual a 1 estaríamos hablando de x, con el 2y y con el 3z, pero lo que yo quiero remarcar es que ambos tensores, ambos objetos, los estamos considerando como objetos que son en principio independientes. Son funciones independientes. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a multiplicarlos. Ya está. Entonces vamos a coger el primer objeto y utilizamos la notación general con el índice y latina y lo único que hacemos es multiplicarlo pues al segundo tensor. En este caso x con el superíndice m. Y lo que vamos a tener una nueva función que va a ser una función que resulta de la multiplicación de este objeto por este objeto, pero cada uno, como veis, tiene índices diferentes. Y esto lo vamos a representar porque, si os habéis fijado, el cálculo tensorial, el 90% del cálculo tensorial va para simplificar la notación. Entonces, para evitar escribir en las ecuaciones matemáticas o en las ecuaciones de física estos dos tensores por separado, ¿qué se puede hacer? No hay ningún problema. Si los estamos multiplicando, los podemos rebautizar
y ponerlos, por ejemplo, como una T, una nomenclatura general, una T, pero esta vez con estos dos índices contravariantes aquí arriba, uno al lado del otro. Pero esta nomenclatura realmente es una manera abreviada que indica la multiplicación de estos dos tensores. Evidentemente, esto si no os lo cuentan, pues no lo sabemos. Por lo tanto, en un trabajo, en una publicación, primero hay que definir cómo son esos tensores para que sepáis cómo poder calcularlos. Es como el tensor de curvatura de Einstein, que de hecho lo voy a desarrollar algebraicamente un día de estos para que lo veáis como ejemplo. Es una G con dos índices, mu y nu o alfa y beta. Pero ese tensor esconde un montonazo de operaciones con diferentes tensores que se resumen de esta manera. Esto es igual a esto porque lo único que hemos hecho ha sido introducir un cambio de notación. Pero como tiene dependencia esta operación de multiplicación de los valores que tomen y latina y m, pues tenemos que seguir conservando estos dos índices. Y como veis en esta igualdad tenemos un índice arriba i y m y también un índice arriba i y m. Hay una conservación de los índices. Y es una definición, es pura definición de un nuevo tensor. Esto ya es algo más que una simple multiplicación, es otra entidad más compleja. Porque como tiene dos índices, en este caso específicamente, surge los componentes de este tensor de multiplicar todo con todo, dependiendo del tipo de combinaciones que queramos con los índices, ¿no? Pero se multiplica, como vamos a ver, todos los componentes de este tensor con todos los componentes de este otro tensor. ¿Vale? Y por ejemplo, pues el componente T con los dos superíndices 1 y latina y m aquí va a equivaler a multiplicar x con el superíndice 1 y x con el superíndice 1, que es básicamente multiplicar x por x, y lo que tendríamos es que el componente 1, 1 de este nuevo tensor que surge por multiplicación de estos otros dos tensores, pues es simplemente x al cuadrado. Fijaos qué sencillo. Y por ejemplo, el componente 1, 2 de este tensor pues va a ser x1, x2, es decir, x por y. El x1 sería este x rojo, el x con el superíndice 2 sería y, y ya está. El componente 3, 1, pues sería x con el superíndice 3, que sería z, la coordenada z, multiplicada al x con el superíndice 1, que es simplemente x. Por lo tanto, el componente 3, 1 de este nuevo tensor es zx. Y así podríamos desarrollar todas las posibilidades de combinación en las multiplicaciones. Y todo esto se resume en una sola notación para un nuevo tensor que procede de la multiplicación de dos tensores. A esta operación, que ya veis que es realmente sencilla, es multiplicar, ya está. Pues se tiene su propio nombre dentro del mundo del cálculo tensorial y se le denomina producto tensorial. Y, por ejemplo, podemos representar el tensor x con el superíndice y latina como si fuera un vector de tres componentes columnar. Esto no significa que este tensor sea un vector columnar, no. Un tensor es esto de aquí. Es una construcción matemática, algebraica, que no tenemos por qué ordenarla de ninguna manera, pero nuestra mente, nuestra manera intuitiva, pues hace que sea muy fácil representar un tensor de este tipo como si fuera un vector. ¿Por qué? Porque así vemos que tiene tres componentes, x, y y z. Es decir, podríamos representar un vector columnar como un tensor. Y lo mismo estamos haciendo el tensor, pues representarlo de esta manera, porque es fácil. Y lo mismo podemos hacer con el segundo tensor, una columna con nuestros
tres componentes de aquí. Y ahora pues queremos multiplicarlos. Partimos de estos dos tensores que tienen tres componentes cada uno, 3, 3, 3, 3, 3, 3, pero la multiplicación tensorial no tiene nada que ver con el producto escalar. Es decir, la multiplicación de esto por esto no es una multiplicación escalar. Es una combinación de multiplicar esto por esto, 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 este por este por este y este por este. 9 diferentes combinaciones en este caso, sin necesidad de tener que ordenarlas en una matriz, porque el tensor resultante realmente no es una matriz, lo mismo que estos tensores realmente pues no son vectores. No son vectores columnares. Si son vectores matemáticos, de eso posiblemente hablaremos en la lección siguiente. Y bueno, pues simplemente porque es para nosotros más fácil visualizarlo, podemos representar el producto de los dos tensores como si fuera una matriz. ¿Vale? Pero esto no es un objeto de álgebra lineal como nos han enseñado. Pero si nos da la gana lo podemos representar como si fuera una matriz. ¿Por qué? Porque así podemos ver todas las combinaciones posibles que nos va a generar este producto tensorial y por lo tanto pues podemos decidir, por ejemplo, que el índice y latina es el que cambia en las columnas, pero podríamos hacerlo al revés, no pasa nada, mientras que el índice m es el que cambia en las filas, como veis aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero de esta manera, de una manera muy sencilla, podemos ver todo tipo de combinaciones que se esconden tras esta notación tan compacta y tan general. Así que lo hago así para que veamos que acabamos con un tensor, que es un objeto matemático que depende de las coordenadas y que en este caso pues tiene 9 diferentes componentes. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 distintas combinaciones de índices. Pero de manera general podemos trabajar con esto en nuestras ecuaciones. Y por simplificar, de nuevo, es una notación cuya idea es simplificar, pues lo podemos sustituir como t con una i latina y con una m, de tal manera que dependiendo del valor que tomen estos índices, pues va a corresponder a alguna de estas operaciones, ¿vale? Entonces podemos sustituir a todo estos 9 componentes, lo podemos sustituir de manera general con esta notación. Y aunque parezca mentira, esta operación de producto tensorial tiene su propio símbolo para poder diferenciarlo de otros tipos de operaciones. Y el símbolo pues es una crucecita con un circulito aquí y únicamente indica que es una multiplicación tensorial entre dos tensores. Implica que estos dos objetos son tensores. Pero en general se suele obviar por minimizar la notación. Lo podemos quitar y más o menos ya entendemos que este tensor procede de una multiplicación tensorial. Pero los matemáticos son así muy sibaritas, ¿no? Y muchas veces a la hora de estudiar espacios y cosas así para combinarlos, pues utilizan esta simbología. Vamos a poner otro ejemplo, porque hemos puesto un ejemplo fácil, pero yo no quiero que os quedéis con el ejemplo de las coordenadas simplemente, porque pueden ser cualquier función. Volvemos a tener este tensor y esta vez vamos a utilizar un tensor con un índice j que va a ser covariante. Y como hemos introducido los índices covariantes asociados a la derivada, pues este tensor realmente nos esconde esta operación, la derivada de una función que vamos a llamar a con respecto a las coordenadas con el índice contravariante pero en el denominador. Así que podemos sustituir esta operación por esta nomenclatura a con el índice covariante j. Esto sustituye a esto. Y bueno, podemos multiplicarlos, este tensor y este tensor los podemos multiplicar con una multiplicación tensorial. Y básicamente es lo mismo que hemos visto anteriormente. Es este tensor x con el índice contravariante y latina, lo podemos simplificar esta notación con una t y con un índice contravariante y latina,
y después el resultado de la multiplicación de los diferentes componentes de este otro tensor, con j esta vez como covariante, porque está en el denominador, pues lo abreviaríamos poniéndole un índice j covariante aquí a la derecha del índice contravariante y latina. Y esta expresión nos escondería esta operación de producto tensorial entre un vector contravariante y un vector covariante. Y dependiendo del valor que tomen los índices y latina y j, pues vamos a obtener un componente u otro, como hemos visto anteriormente. Pero aquí lo que quiero reforzar es que el orden en el que colocamos los índices a la hora de sustituir estas operaciones por su abreviatura se corresponde con la secuencia de las operaciones de los tensores. Así, de esta manera. Podemos incluso abreviarlo eliminando el símbolo del producto tensorial. No cambia nada. ¿Por qué? Porque este tensor realmente procede de realizar operaciones de multiplicación de estos componentes con estos componentes. Y bueno, pues esto lo podemos volver a representar, como ya os he dicho, en una forma de matriz. No porque esto sea una matriz. Ojo, esta nomenclatura que hay aquí es un tensor. No es la nomenclatura que estamos utilizando en álgebra lineal. ¿De acuerdo? Aunque podamos representar operaciones de álgebra lineal con cálculo tensorial, porque lo haremos. Pero bueno, de una manera intuitiva, pues podemos hacer lo mismo. Podemos indicar que este índice y latina contravariante aquí es el que varía en las columnas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mientras que el j, que es covariante, es el que vamos a hacer que varíe aquí en las filas. Pero vuelvo a decir que es una manera fácil para que nuestros ojos lo vean de una manera sencilla, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combinaciones, 9 componentes pertenecientes a este tensor, pero podríamos haberlo organizado sin ningún problema con el índice j variando en las columnas y el índice y latina variando en las filas, porque esta posición de aquí realmente no tiene correlación con columnas o con filas en cálculo tensorial. Simplemente quería remarcar este punto, pero es algo en lo que no deberíais darle demasiadas vueltas. Y de esta manera, pues podemos construir tensores cada vez más complicados, ¿no? Podemos tener un tensor, por ejemplo, que podemos llamar A con el superíndice I, uno B con el subíndice covariante J, otro con el superíndice M, otro con el superíndice N. Esto pues pueden ser de todo, o sea, pueden ser funciones, pueden ser otros tensores, pueden ser vectores, pueden ser de todo lo que os podáis imaginar. Y mediante el producto tensorial entre estos tensores, lo que podemos hacer es construir un tensor mucho más grande, más complicado, que podemos sustituir la notación, como ya hemos hecho antes, con una T mayúscula, puede ser cualquier otra letra, ¿no? Yo pongo T de tensor. Y entonces colocamos los índices. Este es contravariante, pues lo ponemos aquí. Este es covariante, lo ponemos aquí. Este es contravariante, lo ponemos aquí. Este es contravariante, pues lo ponemos aquí. Y en esta fórmula, fijaos que me he preocupado de colocar el orden de los índices conforme estábamos haciendo estas multiplicaciones. Y el orden de los índices pues va a tener cierta importancia, porque una vez definido un tensor, si sustituimos, podemos subir índices y bajar índices, podemos hacer diferentes tipos de operaciones y dependiendo de la posición en las que estén estos índices, arriba, abajo, más a la derecha o más a la izquierda, podemos estar hablando de distintos componentes del tensor, pero por el momento no nos vamos a meter con ello. Simplemente para evitar cometer errores, si tenéis que hacer una operación de este estilo, tened cuidado de conservar las posiciones de los índices en ecuaciones de este estilo, ¿no?
Pues muchas gracias por vuestra atención, os invito a suscribiros a mi canal, os dejo un enlace al curso en general, otro a la lección anterior y os voy a dejar también en la descripción al vídeo enlaces a otros cursos que estoy subiendo en el canal. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.